René Descartes nació en La Haye, Turena, al sur de París, en 1596. Su obra marcó el punto de inflexión entre el pensamiento medieval y renacentista y el propiamente moderno. Rechazó el principio de autoridad y puso a su propia razón como juez de toda opinión, instaurando la subjetividad europea moderna. Buscó la certeza más que la verdad y estableció un método para conseguirla. Abrió así el horizonte sobre el que se desarrollaría a partir de ese momento el pensamiento científico. Bienvenidos a este momento de reflexión filosófica. Si preguntamos a cualquiera de los especialistas, incluso yo creo que de los no especialmente especialistas, quién es el padre de la filosofía moderna, es decir, quién marca el final de la filosofía antigua y de la filosofía medieval, quién nos introduce en el pensamiento propiamente moderno, el 99% de las respuestas serán el mismo nombre: René Descartes. René Descartes, o René Descartes, deberíamos decir con miedo a ser pedantes. René Descartes era y fue uno de los grandes talentos que ha habido en la humanidad para muchas cosas: para la matemática, para la ciencia, para la filosofía. Su aportación no ha sido probablemente concluyente, puesto que lo que hizo fue abrir caminos más que recorrerlos por completo. Su vocación primera era una vocación nacida de la matemática, de la geometría. Y ese gusto en la matemática y en la geometría tenemos la tranquilidad, digamos, de saber que estamos pisando terreno seguro. Cuando se dice que algo es matemáticamente exacto, matemáticamente cierto, tenemos pruebas que lo demuestran, pruebas que pueden aportarse, y por lo tanto no tenemos dudas respecto a si sabemos o no sabemos. Cuando estamos llegando a una conclusión, podemos estar seguros de que hemos llegado a la conclusión adecuada. Descartes se preguntó si esto era posible en todos los campos. Sabemos que existe la verdad, es decir, que habrá cosas, que habrá opiniones que corresponden mejor a la realidad que otras. Pero ¿cómo tener la certeza de que lo que nosotros creemos que es verdad lo es auténticamente? El problema no es solamente que exista la verdad, sino que nosotros podamos reconocerla, que en nuestro pensamiento podamos llegar a tener una visión, unas opiniones, unas doctrinas que respondan y que nos tranquilicen, dándonos la verdad de manera indiscutible. Esto fue lo que buscó Descartes a lo largo de su vida a través de Europa, desde sus reflexiones como un pensador privado. No fue un profesor, no tuvo cátedra, fue más bien una persona que vivió muy discretamente por miedo a despertar una atención peligrosa de la Inquisición, etc. Vivió pensando por sí mismo. El centro de Descartes es: no nos podemos fiar de las autoridades, no nos podemos fiar de la tradición, no nos podemos fiar de lo que nos cuentan. Tenemos que buscar la certeza a partir de lo que nosotros mismos podemos desarrollar. Ninguna de las opiniones establecidas, por venerables que sean, por respetables que sean quienes las sostienen, en sí mismo la autoridad de los demás no sirve. Tenemos que buscar por nosotros mismos. Los medievales se contentaban citando opiniones de Aristóteles y diciendo: lo dijo el maestro, lo dijo el filósofo, y eso les parecía un argumento suficiente. Descartes, inaugurando la época moderna, dice: no basta la autoridad, no basta la tradición, hace falta que a partir de mi propio pensamiento yo llegue a descubrir la certeza. René Descartes nació en 1596 al sur de París, en la pequeña ciudad de La Haye, sobre el límite de las provincias francesas de Turena y Poitou, y falleció en febrero de 1650. Provenía de una familia noble y acomodada. Su padre era consejero en el Parlamento de Rennes y trató de dar a su hijo una esmerada educación. El joven René ingresó como pupilo en 1604
en el recientemente fundado Colegio de la Flèche, que bajo la dirección de los jesuitas era ya uno de los más célebres y prestigiosos de Francia. Permaneció allí hasta 1612, destacándose en los últimos años en lógica, filosofía y matemáticas. Continuó luego sus estudios en Poitiers, donde estudió leyes y obtuvo su licenciatura en Derecho en 1616. Pero en vez de seguir los pasos de su padre, decidió probar fortuna en la carrera militar para conocer el mundo. Aprovechando que Mauricio de Nassau había firmado una tregua por 12 años con España, se alistó como voluntario en su ejército. Fue asignado a un regimiento acantonado en Breda, donde realizó trabajos de ingeniería militar y se vinculó con intelectuales del lugar, entre ellos el médico, físico y matemático Isaac Beckman, quien lo animó a dedicarse a las ciencias. En esos tiempos, Descartes, en sus ratos libres, compuso un tratado sobre la música, Compendium Musicae, que solo sería conocido póstumamente. También de esta época datan las primeras reflexiones que lo conducirían finalmente a su original filosofía. Al quedar libre de sus obligaciones militares, se dedicó a viajar a través de Alemania y más tarde se alistó en el ejército de Maximiliano de Baviera. Su regimiento estuvo acantonado a orillas del Danubio y luego fue movilizado a Bohemia y Hungría. Finalmente, en noviembre de 1620, cerca de Praga, el ejército de Maximiliano fue dispersado por los checos. Era el comienzo de la Guerra de los 30 años. Descartes logró huir sin ser herido y regresó a Francia. Su padre había fallecido, dejándole sus tierras y demás posesiones en herencia. Liquidó entonces su patrimonio, aunque decidió conservar el título nobiliario de señor de Perron, que sería siempre su nombre oficial. Los años siguientes los dedicó a viajar por Italia y luego se instaló en París. Sin llegar a ser un hombre rico, su fortuna personal le garantizaba una vida cómoda e independiente. Por entonces, estableció una teoría de las tangentes que le dio fama de gran matemático y le ganó el respeto de los más grandes intelectos de la época. Descartes quería profundizar sus estudios y elaborar su filosofía, pero la capital francesa ofrecía demasiadas distracciones a un aristócrata joven, soltero y acomodado. Por eso decidió en 1628 retirarse a la pequeña ciudad de Frisia, en Holanda. Al llegar a Holanda, Descartes ya había compuesto su obra Reglas para la dirección del espíritu, que sería publicada póstumamente. En ese texto planteaba la necesidad de analizar nuestros modos de conocer, exponía que la inteligencia lleva en sí las mismas ideas que le son innatas y juzgaba que la metafísica debía preceder en el orden del saber a la física y esta a la mecánica, la medicina y la moral. La filosofía moderna, por medio de Descartes, aparece con un propósito aparentemente modesto. ¿Cuál es el camino que se puede seguir para llegar a los conocimientos y a la verdad? No empieza como otros filósofos estableciendo ya verdades, qué es el mundo, qué es el ser humano, qué es el alma, sino más bien estableciendo, intentando buscar, tantear un camino para llegar a conclusiones fiables. Eso, el camino, métodos, la palabra griega métodos, método, es lo que quiere decir es un camino. Y entonces Descartes lo primero que hace es buscar un camino para encontrar ideas que nos resulten claras y distintas. Es decir, no esas ideas que están confusas, que más o menos aceptamos al tuntún, sin ver claramente, sino fijémonos realmente en qué ideas estamos destacando, qué ideas podemos precisar, qué ideas podemos manejar de manera fiable. Ese es el comienzo. Y entonces Descartes, que estaba reflexionando sobre muchos temas, sobre temas físicos, sobre temas astronómicos, sobre temas matemáticos, por supuesto, organiza un discurso del método, es decir, organiza un planteamiento de cómo
puede llegarse a encontrar la verdad? Mejor dicho, ¿cómo podemos llegar nosotros a estar seguros de que hemos encontrado la verdad? Y así comienza esa célebre anécdota, una de las más célebres de la historia de la filosofía, de Descartes sentado junto a una estufa. Mejor, él dice dentro, porque entonces las estufas eran una especie de lugar cerrado en torno a un fuego central. Está durante una de sus campañas militares, estaba ahí sentado junto a esa estufa y empieza a dar vueltas y a decir, bueno, ¿cuál puede ser la seguridad? ¿Qué seguridad puedo tener yo de algo? Puedo dudar de lo que me han dicho, puedo dudar de lo que veo y de lo que toco, puesto que existen los espejismos y existen las alucinaciones. Si puedo dudar de todo, ¿de qué puedo estar seguro? De la única cosa que puedo estar seguro, llega a la conclusión de Descartes, es de mi duda misma, de que yo estoy aquí dudando y que si dudo, existo. Si dudo, tengo unas capacidades intelectuales y de esa certeza paradójica, la certeza de la duda, nace el pensamiento moderno. En 1630 Descartes se instaló en Ámsterdam. Se vinculó allí con médicos, matemáticos, teólogos y físicos. Por esta época inventó una máquina destinada a tallar lentes que aumentó su renombre. Comenzó a trabajar entonces en un tratado al que, en un primer momento, dio el título de la luz y que después llamó, más ambiciosamente, del mundo. En esta obra Descartes planteaba que la realidad material estaba constituida por el espacio, la figura, en el sentido de las figuras geométricas, y el movimiento. La sola consideración de estos elementos bastaba para explicar todos los fenómenos físicos, explicables exclusivamente por causas mecánicas. No aparecían en su planteo las argumentaciones finalistas o teleológicas que tan importantes eran para sus predecesores. Al limitarse estrictamente a explicaciones de tipo mecanicista, Descartes estaba asentando nada menos que el principio fundamental de la ciencia moderna. En 1633 tenía su trabajo terminado, pero la condena de Galileo por la Inquisición lo disuadió de publicarlo. Entonces decidió dar a conocer, en cambio, algunos trabajos específicos. Eligió para ello, en primer lugar, una dióptrica, que exponía una teoría general de las lentes y de la refracción de los rayos luminosos. Agregó a este texto, en segundo término, un tratado que, bajo el nombre de Meteoros, se ocupaba de diversos fenómenos tales como las lluvias, los vientos y tempestades, los cometas, el arco iris, las mareas y los parhelios o falsos soles. Estos dos tratados eran bastante breves, y Descartes decidió agregarles, en tercer lugar, una geometría que redactó en solo algunas semanas. La geometría fundó el álgebra moderna, impuso una nueva notación que se sigue empleando actualmente, inventó las coordenadas algebraicas, creando así la geometría analítica, y como si todo eso fuera poco, presentó una teoría general de las ecuaciones. Mientras se estaban imprimiendo los tres tratados, en 1637, Descartes reparó en que el libro así constituido carecía de unidad y redactó entonces rápidamente un escrito a modo de prefacio. En ese texto pretendía hacer entender al lector que los tres tratados eran en el fondo ensayos o comprobaciones de un mismo método aplicable a las distintas ciencias. El título del prefacio fue Discurso del método para bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. A la posteridad, ese prefacio hizo olvidar el libro. Hoy se lo considera con justicia uno de los escritos más originales de la civilización europea. El discurso del método constaba de 6 partes, la primera de las cuales presenta una especie de autobiografía intelectual. Consta allí la decisión de seguir un método que impida a la razón todo extravío. En la segunda parte, expone dicho método, que se resume en 4 reglas. La primera es la de no aceptar nada que no fuese evidente a la propia razón.
La segunda,